Hola, ¿cómo están? Son las 10 de la noche de este día miércoles en esta edición en vivo de Conexión Global Prime. A la espera estamos, por cierto, de las declaraciones que va a entregar en los próximos minutos el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este discurso que fue anunciado el día de ayer por la Casa Blanca y que ya se advertía que el tema va a ser evidentemente la situación en Medio Oriente. Hay algunas hipótesis sobre qué podría ser exactamente lo que vaya a pronunciar en este discurso de aproximadamente unos 20 minutos, según ha trascendido durante esta jornada del presidente de Estados Unidos. Hay quienes se plantean la posibilidad de que Donald Trump fije lineamientos más claros respecto de la salida de Estados Unidos de este conflicto, pero a eso además se suma otro antecedente que conocíamos durante esta jornada en medio de una entrevista que concedía al medio británico de Telegraph, donde apuntaba a que estaba considerando la salida de Estados Unidos de la OTAN, en un hecho que evidentemente sería sin precedentes en medio de la molestia que ha expresado el presidente norteamericano respecto de cómo los aliados han relacionado la situación en el conflicto y particularmente el rol que han tenido en medio de los esfuerzos que ha lanzado Estados Unidos sobre el estrecho de Hormuz. Esas es precisamente las dos hipótesis principales que se manejan por estas horas de cara a lo que vamos a ver en cualquier momento. Inicialmente se había mencionado que este discurso iba a comenzar a las 10 de la noche habitualmente, y lo hemos visto también en otras oportunidades. También hay ciertos retrasos. Estamos a la espera, por cierto, de la presencia del presidente de Estados Unidos en este mensaje desde la Casa Blanca durante esta jornada, en un día que además Donald Trump ya había entregado otras declaraciones. Y ayer, sin ir más lejos, se planteaba que el conflicto podría terminar entre 2 a 3 semanas, incluso sin llegar a alguna especie de acuerdo con los ayatolá en Irán, lo que evidentemente cambia y marca un ritmo diferente respecto de lo que habíamos visto en las últimas 5 semanas con las declaraciones desde la Casa Blanca. Y claro, a eso además se suma también, por cierto, a lo que han sido otras declaraciones que han llegado durante este día de parte del presidente de Estados Unidos, donde señalaba que Irán había solicitado un alto al fuego a Estados Unidos, algo que de todas formas el régimen de Irán había negado, señalando que esa declaración era falsa e infundada. Son parte de algunos de los antecedentes que hemos estado manejando en estas últimas horas, y claro, con ataques que por lo demás se han mantenido en la región. De hecho, lo último que se plantea es que las defensas israelíes han interceptado misiles iraníes durante la primera noche de Pascua judía en Tel Aviv y el Líbano, por cierto, que también ha sido el foco en estas últimas semanas. También se ha reportado, por cierto, allí al menos la muerte de 50 personas en estas últimas 24 horas, según informaciones que por lo demás se proporcionan aquí las autoridades de salud. Hay varias preguntas que a esta hora quedan, por cierto, de lo que vamos a ver en medio de las declaraciones que están previstas entregue el presidente de Estados Unidos en cualquier momento. Y claro, con lo que estamos a la espera podría ser entonces un discurso que eventualmente podría cambiar el curso de este conflicto. Estamos a la espera de esas declaraciones. Al momento que llegue eso, por cierto, vamos a estar mostrándoles a ustedes esta declaración. Mientras eso no ocurra, hasta esta hora nos acompaña Guido Larsson, con quien vamos a tomar contacto a esta hora, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, a quien ya vemos en pantalla. Guido, muchas gracias por acompañarnos en esta edición especial en vivo de Conexión Global Prime. A la espera estamos, por cierto, del discurso del presidente de Estados Unidos. ¿Cómo estás, Guido? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Guido, ¿qué hipótesis o cuáles son tus expectativas de lo que podríamos escuchar del parte del presidente de Estados Unidos en los próximos minutos? Mira, déjame primero dar un comentario un poco general respecto al contexto, porque yo te escuchaba atentamente y es cierto. Donald Trump hoy día y el gobierno de los Estados Unidos está en un problema en términos de que toda la operación en contra de Irán no ha funcionado realmente como ellos esperaban. Ellos esperaban de que iba a ser una capitulación relativamente rápida del régimen iraní, y después de casi 5 semanas, el sábado se cumple el comienzo de la 5ª semana de esta guerra. No ha ocurrido eso y tampoco se han alcanzado los objetivos
políticos que Estados Unidos se puso enfrente. Y hay fundamentalmente dos escenarios que han estado circulando en la discusión. Uno que tiene que ver con de qué manera Donald Trump podría replegarse, retirarse del conflicto, tratando de inhibir lo más posible los costos políticos que ciertamente tendría que pagar. O dos, cómo insistir en un conflicto dada la opacidad en la captura de los objetivos políticos, cuando esa insistencia implicaría una escalada vertical de lo que ha estado ocurriendo, ya sea a partir del posicionamiento de tropas en terreno o ya sea a partir de operaciones anfibias, etcétera. Entonces, creo yo que tu primer diagnóstico es correcto. Probablemente Donald Trump tiene una panoplia de alternativas. Una de ellas es tratar de animar a los mercados, decir de que los objetivos políticos de los Estados Unidos están cercanos a cumplirse, de que eventualmente una vez que se logren toda la serie de objetivos militares, el país no solamente va a estar más seguro, sino que va a retornar a una situación económica más manejable, debido obviamente a los efectos que esto ha tenido en el último tiempo. Y detrás de eso, algún intento de narrativa tendiente sobre todo a garantizar el hecho de que Estados Unidos logró lo que se propuso, independientemente de que esto sea cierto o no. Pero la segunda alternativa, que es la más grave y más seria, podría tener que ver con que Donald Trump tome una decisión más definitiva respecto de un involucramiento más serio sobre el conflicto, en los parámetros que yo ya describí. Es cierto que se ha hecho otro tipo de comentarios, por ejemplo, la posibilidad de retirarse de la OTAN, etcétera. No hay que olvidar de que se aprobó una ley por el Congreso norteamericano en el año 2023 que prohíbe al presidente de los Estados Unidos el retiro de la OTAN de manera unilateral. Entonces, quizá uno puede observar alguna crítica, cuestionamiento de la OTAN, pero yo realmente concebiría como imposible de que él, en una cadena de este tipo, anuncie un intento de retiro que más encima es prohibitivo por la propia ley internacional. Entonces, como ves, creo yo que hay muchos escenarios. Creo que el más probable es uno donde trata de minimizar los efectos de los mercados y tratar de garantizar optimismo a la opinión pública, pero con Donald Trump como probablemente tus auditores y todo el mundo que lo conoce debe anticipar, todo puede ocurrir en circunstancias de este tipo. Sí, eso es muy cierto, Guido. Tú lo mencionas muy bien. En verdad podría ocurrir cualquier cosa, ¿no?, en los próximos minutos con el mensaje del presidente de Estados Unidos. Llama la atención, por cierto, lo que mencionabas tú. Vamos a tomar contacto a esta hora con la Casa Blanca. Ya está hablando el presidente de Estados Unidos. Se rieron de nuestro presidente y continuaron con su misión de tener un arma, una bomba nuclear. Este acuerdo nuclear hubiera llevado a que ellos tuvieran un arsenal colosal de armas nucleares. Hace muchos años lo hubieran tenido y los hubieran usado y sería un mundo distinto. No hubiera habido Medio Oriente, no habría Israel, en mi opinión, y en mi opinión de varios expertos, si yo no hubiera terminado con ese terrible acuerdo. Y me siento tan orgulloso y honrado desde el comienzo de haber terminado con eso. Esencialmente hice lo que ningún otro presidente estaba dispuesto a hacer. Cometieron errores y yo los estoy corrigiendo. Mi primera preferencia ha sido siempre la diplomacia. Sin embargo, el régimen siguió con su búsqueda incansable de armas nucleares y rechazó todos los intentos y acuerdos. Y por eso es que en junio ordené un ataque en las instalaciones cable, en la operación Martillo de Medianoche. Nadie ha visto nada como eso. Esos bombarderos hermosos B-2 llevaron a cabo una labor magnífica. Destruimos esos sitios nucleares. El régimen entonces trató de reconstruir su programa nuclear en ubicaciones totalmente distintas, mostrando que no querían abandonar su búsqueda de las armas nucleares. También estaban rápidamente construyendo un vasto arsenal de misiles convencionales y hubieran tenido misiles que podrían llegar a la parte estadounidense, Europa y virtualmente varios lugares en el planeta. La estrategia de Irán era tan obvia, querían producir tanto misiles como fueran posibles y lo hicieron con el alcance más largo posible. Tenían armas que nadie creía que tuvieran. Las eliminamos para que nadie se atrevía a detenerlos y su
carrera por una bomba nuclear y armas nucleares como nunca nadie las ha visto. Ellos estaban por lograrlo por años. Todos han dicho que Irán no podía tener un arma nuclear, pero al final, esos son simplemente palabras. Si uno no está dispuesto a tomar acciones cuando el momento llega. Como lo dije en mi anuncio de Operación Furia Épica, nuestros objetivos son muy simples y claros. Estamos desmantelando sistemáticamente la capacidad del régimen de amenazar a Estados Unidos o de proyectar poder más allá de sus fronteras. Eso significa eliminar a la Armada iraní, que está absolutamente destruida, su fuerza aérea y su programa misilístico a niveles nunca visto antes, y aniquilando su base de construcción de armas. Los misiles ya casi no existen. De manera conjunta, esto va a hacer que militarmente ellos no van a poder apoyar a sus amigos terroristas y les va a quitar la posibilidad de construir un arma nuclear. Nuestras fuerzas, nunca se ha visto nada. Todo el mundo está hablando de esto y esta noche me complace que estos objetivos estratégicos están por completarse. Al celebrar este avance, pensamos especialmente en los guerreros estadounidenses, 13 que ofrendaron su vida para que sus hijos no tengan que enfrentar un Irán nuclear. 2 veces este mes he viajado a la base aérea de Dover y ha sido, yo he querido estar con esos héroes cuando han regresado al suelo estadounidense, y cuando estuve con ellos y con sus padres, con sus esposas, sus padres, sus esposos, les rendimos homenaje y ahora hay que rendirles homenaje completando esta misión por la cual ofrendaron su vida. Y todas esas personas, sus seres queridos, dijeron: Señor, por favor, termine con este trabajo. Todos dijeron, y vamos a terminar esta misión, y lo vamos a terminar muy rápidamente. Nos estamos acercando. Quiero agradecer a nuestros aliados en el Medio Oriente: Israel, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein. Han sido fantásticos y no vamos a dejar que salgan lastimados. Muchos estadounidenses han estado preocupados por ver el creciente aumento en los precios de la gasolina aquí en nuestro país. Esto ha sido totalmente el resultado del régimen iraní, que ha lanzado ataques terroristas contra tanqueros comerciales, contra países vecinos que no tienen nada que ver con el conflicto. Esto es más pruebas de que Irán nunca se puede confiar con armas nucleares. Las usarían y las usarían rápidamente, y eso llevaría a décadas de extorsión, de dolor económico e inestabilidad. Peor de lo que nos imaginamos. Estados Unidos nunca ha estado mejor preparado económicamente para enfrentar esta amenaza. Ustedes lo saben. Construimos la economía más fuerte de la historia. Estamos ahora en este momento en la economía más fuerte. En un año hemos tomado un país muerte. Odio decirlo. Estábamos muertos después del último gobierno, y lo hemos convertido en el país más popular, sin inflación, con inversiones récord que vienen a este país, más de 18 billones de dólares, y el mercado de acciones con récords de 43 valores en solo un año. Todo nos posiciona para quitar un cáncer que ha estado presente, como es el Irán nuclear. Ellos no sabían lo que les iba a pasar, nunca se lo imaginaron. Recuerden, porque con nuestra política de perforar, tenemos tanto gas. Con mi liderazgo, somos el productor número 1 de petróleo y gas en el planeta, sin siquiera discutir los millones de barriles que estamos obteniendo de Venezuela. Debido a las políticas de esta administración, estamos produciendo más petróleo y energía que Arabia Saudita y Rusia, combinados. Imagínense, esos dos países combinados, y esa cifra va a ser sustancialmente más alta. No hay un país como el nuestro en el mundo. Estamos en gran forma para el futuro. Estados Unidos importa casi nada de petróleo a través del estrecho de Hormuz y no va
Y no lo necesitamos, no lo hemos necesitado y no lo necesitamos. Hemos derrotado y diezmado totalmente a Irán. Están diezmados tanto militar como económicamente y en todas las formas. En los países del mundo que reciben petróleo a través del estrecho de Hormuz deben cuidar, deben tomarlo y valorar. Lo pueden hacer fácilmente ese estrecho. Nosotros ayudaríamos, pero ellos deben tomar la iniciativa para proteger el petróleo del que dependen. Así que a esos países que pueden obtener petróleo, muchos de los cuales se negaron a estar involucrados en el ataque que tuvimos que hacer nosotros, tengo una sugerencia. Primero, uno, compren petróleo a Estados Unidos. Tenemos mucho, tenemos tanto. Y número dos, debieron hacer algo. Tengan valentía, vayan al estrecho de Hormuz y tómenlo, protéjanlo y úsenlo para ustedes. Irán ha sido esencialmente diezmado. La parte más difícil ya se hizo, así que en todo caso, cuando termine este conflicto, el estrecho se va a abrir naturalmente. Van a querer vender petróleo, porque eso es todo lo que tienen para tratar de reconstruir. Vamos a reanudar el flujo y los precios de la gasolina van a bajar rápidamente. No han bajado bastante, francamente, bajaron un poco, pero han tenido algunos días buenos en los últimos un par de días. Nos ha ido mucho mejor de lo que creía, pero tuvimos que hacer este viaje a Irán para quitarnos esta amenaza terrible. Con nuestra reducción de impuestos histórica, nuestra gente está hablando de recibir grandes devoluciones de impuestos. Están recibiendo mucho más dinero. Esto viene de la gran y hermosa ley. Esto viene de nuestra economía mejorada y pronto va a rugir como nunca antes y vamos a llegar a los niveles en los que estaba hace un mes. Y yo dejé en claro del inicio de esta operación que vamos a seguir hasta que nuestros objetivos se logren plenamente, gracias al avance que hemos logrado esta noche, que estamos camino a completar todos los objetivos militares estadounidenses muy pronto. Los vamos a golpear muy fuerte las próximas 2 a 3 semanas. Los vamos a llevar a la edad de la piedra donde pertenecen. Y al mismo tiempo hay discusiones con el cambio de régimen. No era nuestro objetivo, nunca dijimos eso, pero el cambio de régimen está ocurrido porque todos sus líderes originales están muertos. Todos están muertos. El nuevo grupo es menos radical y mucho más razonable. Y sin embargo, durante este periodo no se logra un acuerdo. Vamos a seguir golpeando ataques, objetivos clave, las plantas de generación eléctrica muy fuertemente y seguramente simultáneamente. No hemos impactado su petróleo, aunque ese es el objetivo más fácil, porque no les daría siquiera una pequeña probabilidad de sobrevivencia o reconstrucción, pero podríamos golpearlo y se iría, y no es algo nada que ellos pudieran hacer. No tienen equipo antiaéreo, sus radares están 100% aniquilados. Somos, como fuerza militar, nadie nos puede tener, y los sitios nucleares que hemos atacado con los bombarderos B-2 han sido golpeados. Tomarían meses y meses para lidiar solo con el polvo nuclear, y los tenemos con vigilancia satelital. Si vemos que hacen un solo movimiento, los vamos a golpear con misiles muy fuertemente otra vez. Tenemos todas las cartas a nuestra disposición. Hay que mantener este conflicto en perspectiva. El involucramiento de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial duró 1 año y 7 meses y 5 días. En la Segunda Guerra Mundial duró 3 años, 8 meses y 24 días. La Guerra Coreana duró 3 años, 1 mes y 2 días. La guerra de Vietnam duró 19 años, 5 meses y 29 días. Irak duró 8 años esa guerra. Nosotros estamos en esta operación tan poderosa contra uno de los países más poderosos por 32 días. Y el país
ha sido destruida y esencialmente ya no es una amenaza. Ellos eran los matones del Medio Oriente, pero ya no lo son. Esto es una verdadera inversión en sus hijos y en el futuro de sus nietos. Todo el mundo está viendo y no pueden entender el poder, no pueden creer lo que están viendo. Déjenlo en su imaginación, pero no pueden creer lo que están viendo. Lo brillante que ha sido el aparato militar estadounidense. Esta noche, todos los estadounidenses pueden pensar en un día en que finalmente estemos libres de la maldad, de la agresión iraní y el espectro de un chantaje nuclear. Por las acciones que hemos tomado, estamos en la cúspide de terminar con la amenaza siniestra de Irán y el mundo está viendo y cuando lo hagamos, cuando todo termine esto, Estados Unidos va a estar más seguro, más fuerte, más próspero y más grande que lo ha sido jamás. Que Dios bendiga a los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y que Dios bendiga a Estados Unidos de América. Muchas gracias y buenas noches. Bueno, ahí estaban las declaraciones del presidente de Estados Unidos en este mensaje a la nación que ya había sido adelantado el día de ayer. Hay algunas ya conclusiones que podemos sacar, por cierto, de estas declaraciones. Un breve resumen para quienes se están sumando a esta hora a nuestra edición especial de Conexión Global Prime. Plantea principalmente, y lo señalaba Trump en este discurso, que los objetivos están por completarse, aunque Trump de todas formas no entrega fechas mucho más certeras de lo que ya había mencionado el día de ayer. Nuevamente hace alusión a este plazo de entre 2 a 3 semanas aproximadamente para completar, por cierto, esos objetivos, algo que ya había mencionado en la jornada anterior. Trump también planteaba que había tomado decisiones difíciles que ningún otro presidente había tomado antes en alusión a este conflicto y respecto, por cierto, del petróleo. Puntos importantes, no necesitamos el petróleo de Medio Oriente, pero también hacía un llamado a los aliados, vayan al estrecho, que es de hecho otra de las declaraciones que hemos escuchado de parte del presidente de Estados Unidos en estas últimas semanas. Nos ha ido mucho mejor de lo que creíamos y a eso también hacía alusión a que de todas formas volvía al punto. Hay avances en camino a completar, haciendo alusión a esta fecha. No era nuestro objetivo el cambio de régimen planteado, por cierto, allí el presidente de Estados Unidos. Vamos a retomar el contacto con Guido Larsson, con quien hemos estado conversando en estos últimos minutos, académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cuál es el balance que haces a priori, Guido, tras este discurso del presidente de Estados Unidos? Bueno, un discurso anticlimático en términos de que no realmente hace nada nuevo. Concuerdo contigo, reitera fundamentalmente toda la serie de talking points que venían articulándose al menos hace 10 días atrás. Hay, creo yo, un elemento de cierta prestidigitación verbal, tal vez uno podría calificarlo, sobre todo cuando él alude al hecho de que en los hechos, dice Trump, hubo cambio de régimen debido a que la plana mayor del régimen iraní fue dada muerta, ¿no es cierto?, las primeras 24 horas. Naturalmente, todo el mundo que sigue atentamente el conflicto entiende de que lo que buscaban Estados Unidos no era simplemente reemplazar la plana mayor por otra distinta, sino cambiar la naturaleza del régimen, algo que no se ha conseguido. Y de ahí en más hay ciertas cosas paradójicas. Por ejemplo, ayer en Israel, hoy día todavía en Chile, se experimentó tal vez los ataques de mayor magnitud de Irán hacia ese país. Y por ende cabe tal vez cuestionar esa afirmación de que la capacidad balística de Irán ha sido total y absolutamente degradada. Creo yo que la impresión inicial que nosotros comentamos minutos antes de dado este discurso iba por la línea correcta, vale decir, acá hay un intento de buscar tranquilizar a la opinión pública, darle cierto grado de garantía a los mercados, insistir que esta no va a ser una guerra que se va a estirar durante mucho tiempo, pero en último término no hay mucha claridad en torno a los mecanismos de salida, cuál va a ser el resultado definitivo y final, y si es que esto que Trump denomina que van a ser 2 o 3 semanas, no se extienden a 3 o 4 o eventualmente a 4 o a 5. Guido, y en ese sentido, ¿a quién crees que está dirigido este discurso? ¿Está pensado para los estadounidenses, para los mercados, para Irán? ¿A quién crees que le estaba hablando Donald Trump hace algunos minutos atrás?
Mira, yo creo que tiene una audiencia múltiple. Entonces, si uno va a una de las encuestas que apareció de nuevo ayer en los Estados Unidos, una encuesta de YouGov, es muy interesante cuando uno hace el desagregado de quienes apoyan y quienes rechazan la guerra. En el global, la mayoría de los estadounidenses rechaza la guerra. Casi 70% de los norteamericanos rechaza esta incursión de Donald Trump. Sin embargo, cuando uno le pregunta a quienes se identifican con el movimiento MAGA, casi 78% de ellos está de acuerdo con haber atacado a Irán. Entonces yo creo que un elemento de la audiencia está asociado a el movimiento MAGA. Otro elemento de la audiencia, sin lugar a duda, tiene que ver con los mercados internacionales. El día de hoy el mercado reaccionó ambivalentemente, más bien con una tendencia a la baja en comparación con las últimas 48 horas, pero es difícil realmente que esa tendencia se mantenga en el tiempo, sobre todo porque no hay ningún tipo de salida decisiva respecto de el shock hacia la oferta que ha provocado fundamentalmente el cierre de Hormuz. Y en tercer lugar, bueno, de nuevo queda un poco el interrogante. Acá no hay que perderse. Una cosa es que Estados Unidos decida retirarse, replegarse, declarar victoria de forma unilateral. Pero otra cosa distinta es que Israel decida también retirarse o que Irán no siga realizando los ataques a la región o a Israel mismo. Entonces creo que hay mucha ambivalencia, mucha ambigüedad y probablemente eso va a significar de que no debiéramos ver mayores alteraciones en el mercado en comparación con lo que ocurrió 24 horas atrás. Guido, una encuesta reciente de CNN, que de hecho fue publicada durante esta tarde, plantea que solo un tercio de los encuestados se considera que Donald Trump tiene claro cuál es el objetivo detrás de este conflicto y con una aprobación general del 35%. Te doy estas cifras básicamente porque en noviembre de este año Estados Unidos va a vivir elecciones de medio término. ¿Crees que la duración del conflicto y los efectos que ha dejado hasta este momento la guerra le podrían estar pasando la cuenta no solo al presidente de Estados Unidos, sino que eventualmente también a los propios republicanos? Sí, mira, es muy posible. Como tú bien dices, en noviembre de este año se renuevan la totalidad de los escaños de la Cámara de Representantes, 435. Se renueva un tercio del Senado, 33 escaños en ese contexto. Y es importante la Cámara de Representantes porque es la unidad dentro del legislativo que tiene la potestad de acusar constitucionalmente al presidente. Y creo yo de que si es que efectivamente los demócratas retoman el control, y en general las encuestas están dando muestras de que ese es un escenario altamente probable, rápidamente van a intentar realizar un impeachment en contra de Donald Trump. Ahora, militarmente, el último reporte del Pentágono con relación a la guerra calculan de que en un escenario maximalista, la guerra se estiraría hasta septiembre de este año. Ese es el peor escenario que hoy día tiene el Pentágono. Obviamente el Pentágono va ajustando sus parámetros con el paso y el correr del tiempo. Ahora, de septiembre a noviembre hay 2 meses donde las cosas eventualmente pueden cambiar. Pero es muy posible de que haya un elemento de cálculo de política interna para intentar salir rápidamente de la guerra, controlar y gestionar sus efectos, aminorar el impacto que tiene sobre todo en el precio del petróleo y luego obviamente toda la presión inflacionaria que genera un alza en el precio del petróleo. Y el problema es que obviamente Donald Trump entiende de que tiene poco tiempo para aquello y busca urgentemente una salida. Si esto que acaba de decir efectivamente marca una trayectoria hacia una salida definitiva, yo creo que hay que poner paños fríos al respecto, sobre todo con lo que yo mencioné con anterioridad, nada garantía de que ni Israel e Irán sigan la misma trayectoria. Y como tú bien dices, la ambivalencia en torno a qué exactamente es lo que está buscando los Estados Unidos con esta guerra, lo mencionó Donald Trump al menos parcialmente, degradar la capacidad balística y nuclear de Irán. Pero eso puede conseguirse de otra manera, o tal vez no es necesaria una guerra para inhibir las capacidades iraníes. Ya había un acuerdo que el propio Donald Trump desahució. Entonces, me parece que son muchas más las interrogantes con las que nos quedamos después de este discurso, y ya sabemos que los mercados, frente a incertidumbre, frente a volatilidad y frente a escenarios poco claros, no responden del todo positivamente. Guido, ya tenemos que ir cerrando esta entrevista, pero no sin antes también saber tu apreciación respecto de
en qué pie queda también Estados Unidos por haber iniciado un conflicto que ya se extiende por 5 semanas y que no ha cambiado mucho en rigor, al menos en las grandes líneas respecto, por ejemplo, de las figuras que están dirigiendo Irán por estos días. Efectivamente fue asesinado el ayatolá Ali Jamenei, pero se entiende que ha quedado su hijo. Allí hay toda una opacidad también, por cierto, sobre cómo queda el régimen iraní exactamente, pero claro, no hay muchos cambios más allá de ese. Claro, Trump hace alusión, por cierto, a la degradación de la capacidad militar que puede tener Irán, pero ¿podríamos hablar de una victoria estadounidense en un conflicto que, si efectivamente en 2 semanas o 3 semanas terminara así como está hoy? ¿Hay realmente una victoria de parte de Estados Unidos? Mira, yo en general, frente a preguntas de esa naturaleza, siempre trato de recordar algo que es un teórico de la guerra del siglo XIX, que es Karl von Clausewitz. Él definía la guerra como la continuación de la política por otros medios. Y por ende, cuando uno hace la pregunta respecto de quién va a ganar la guerra, hay una pregunta adicional que debe ser complementaria, vale decir, ¿cuáles son los objetivos que se están buscando con el uso del instrumento militar? Y ahí yo veo, por un lado, ambivalencia, pero por otro lado, de que esos objetivos en rigor no se están realmente alcanzando. No hay que olvidar de que, más allá de que Donald Trump lo niegue, el objetivo primario era hacer colapsar al régimen iraní y reemplazarlo por uno que fuese más inclinado a los deseos y voluntad de Washington. Pero ha ocurrido lo contrario. El régimen se ha consolidado, se ha calcificado, ha sido reemplazado por figuras más radicales de las que habían y con menos predisposición a negociar. Entonces, si Donald Trump se retira, ese objetivo al menos no se va a haber cumplido. Respecto a la degradación, sí, la degradación, Irán ha sido degradado, no cabe ninguna duda. Su capacidad balística ha sido socavada, no hay ninguna duda, pero sigue contando con un arsenal muy significativo que le permite mantener presión, particularmente mediante la vía de aviones no tripulados, ¿no es cierto?, de ataques a Emiratos Árabes, Qatar, Kuwait, Israel. Entonces, creo que en esta ambivalencia y completa opacidad es donde finalmente está el gran riesgo de Donald Trump, ¿no?, de no calificar realmente qué es lo que quiere, cómo lo quiere y cuál va a ser el diseño o el mecanismo que le permitirá salir sin pagar suficientes costos políticos. Y eso, al menos, con este discurso no lo estoy observando. Claro, y con, por cierto, lo que viene para adelante en noviembre, pero también con una de las publicaciones de The Economist durante esta jornada que se preguntaba si China era la verdadera ganadora detrás de esta guerra, que también es todo un tema, por cierto, respecto de la potencia asiática. Muchas gracias, Guido Larson, por acompañarnos aquí en esta edición especial de Conexión Global Prime con el discurso del presidente de Estados Unidos. Que esté muy bien. Igualmente, que tengan un buen término de jornada. Bueno, vamos a seguir analizando, por cierto, las declaraciones del presidente de Estados Unidos. Más adelante vamos a estar allí también abordando los aspectos económicos con el Estrecho de Hormuz y el petróleo, así como también las capacidades militares. Pero antes de eso nos vamos a una pausa. Ya regresamos con más aquí en el análisis en Conexión Global Prime. Ya estamos de regreso aquí en Conexión Global Prime en este día miércoles, completamente en vivo, analizando lo que fueron las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en este discurso ante la nación. Breves palabras, aproximadamente de 15 minutos, en un discurso que no dijo mucho más respecto de lo que habíamos escuchado en ocasiones anteriores de parte del mandatario estadounidense, aunque reforzó la idea de que el conflicto se debería terminar en un plazo de entre 2 a 3 semanas, algo que ya habíamos escuchado el día de ayer. Queremos analizar el aspecto económico, por cierto, con los efectos que ha tenido durante estas semanas en el petróleo, no solo en nuestro país, evidentemente, sino que prácticamente en todo el mundo. Y para eso vamos a tomar contacto a esta hora con Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello, para conversar precisamente respecto de estas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Boris, ya te vemos en pantalla. Muchas gracias por acompañarnos aquí en Conexión Global Prime. Muy buenas noches y gracias por la invitación. Boris, bueno, estábamos conversando fuera de cámara respecto del discurso. Quería saber cómo viste las declaraciones del presidente de Estados Unidos y si es que esto va a aliviar a los mercados con este tipo de declaraciones que en rigor no ha dicho mucho más de otros dichos que ha pronunciado el presidente. Yo creo que esta declaración va a generar el efecto contrario de lo esperado. ¿Por qué? Porque tenemos que sumar a lo que mencionó en la tarde. Si recuerdan, pocas horas atrás,
Trump mencionó de que Irán estaba buscando una tregua, cosa que fue desmentida a la hora, cierto, por la parte iraní. Entonces se esperaba un discurso mucho más directo y mucho más factible que el que se menciona ahora. El tema de las 2 y 3 semanas ya lo había mencionado previamente, entonces se esperaba algo distinto, por lo tanto ahora el mercado, quien estuvo tranquilo hoy día, especialmente con los precios del petróleo, el dólar y otros commodities, vamos a ver muchas alzas el día de mañana y en otros casos bajas, así que yo creo que va a generar totalmente el efecto contrario de lo esperado. Boris, y bueno, aquí el presidente de Estados Unidos plantea la posibilidad de que esto vaya a terminar entre 14 a 21 días, ¿sí? Creyendo que efectivamente ese va a ser el plazo, no pone una fecha en específico, evidentemente, sobre el calendario. ¿Qué tanto tiempo en rigor, si es que efectivamente se llegaran a cumplir esos plazos, podría pasar antes de que veamos una cierta normalización, y te lo pregunto entre comillas, en los precios del petróleo, por ejemplo, y con ello todos los otros efectos en cadena que genera también en la economía a nivel mundial? ¿Cuánto tiempo podría pasar eventualmente si es que efectivamente se llegan a cumplir estos plazos que pone Donald Trump en el calendario? Si es que se llegara a cumplir lo que se menciona, deberíamos alinearlo un poco a lo que mencionan los analistas internacionales, de que cercano a junio y a julio recién veríamos una estabilización de los precios del petróleo. Si nos ponemos a recordar, cuando comenzó la guerra, el precio Brent se transaba cerca de $70 el barril. Ahora, ya, de hecho, si miramos ahora mismo las cifras, ya están subiendo los futuros. Para llegar a esos $70 fácilmente va a ser en junio o julio, pero no antes, menos ahora con estas declaraciones. Y mientras no veamos un efecto real en el estrecho de Hormuz, no vamos a ver precios menores. Y además falta otro elemento importante, porque si bien es cierto, puede frenarse un poco la guerra, tenemos que asegurarnos de que Irán no genere nuevas trabas o problemas para la transición, o generar nuevos impuestos, aranceles al estrecho de Hormuz, que podrían generar de que el precio del petróleo se mantuviera alto incluso más allá de julio. Claro, porque ahí tú tocas un tema central finalmente. Una cosa es lo que finalmente anuncia Estados Unidos y otra es lo que vayan a hacer las otras naciones involucradas, no solo Irán, sino que también Israel, que de hecho era algo que mencionaba también Guido Larson anteriormente en nuestro programa. Y en esa misma línea precisamente, bueno, con la situación de Irán y el control que básicamente tiene sobre el estrecho de Hormuz, pero no es lo único, imagino, que se requiere para que se reanuden los precios que conocíamos hace un mes atrás, ¿no? Allí también hay que tener en cuenta, y ahí tú nos contarás, Boris, cuál es la capacidad también que tienen o con el que quedan también las otras naciones que se han visto involucradas con daños colaterales dentro precisamente del Golfo Pérsico. Hablo, por ejemplo, de ataques que sufrió y han sufrido en estas semanas Kuwait, así como también Qatar y otros países. ¿Qué ocurre también con estas otras naciones que se han visto involucradas en medio de este conflicto? Sí, recordemos de que desde Irán, ¿cierto?, transita cerca del 20% del petróleo, y que los principales afectados son los países asiáticos, quienes son los que tienen estrechas relaciones con Irán, en especial China. Sí, de hecho, si nosotros nos podemos ver, las medidas que ha adoptado ese país son bastante extremas. Por ejemplo, acortar los días laborales de 5 a 4 días, frenar las clases, todas estas medidas, ¿cierto?, para un poco confrontar lo que está ocurriendo con los altos precios del petróleo, que después, ¿cierto?, se traducen en mayores costos de electricidad y en otros insumos. Además, tenemos que considerar de que cada país tiene cierto contexto que es bien particular. Cuando nosotros tuvimos la guerra de Rusia-Ucrania, veníamos de un contexto post-COVID, donde la inflación era muy alta, pero existían hartos estímulos monetarios que había recibido la ciudadanía, por lo cual era mucho más fácil afrontar, ¿cierto?, las complicaciones de los precios. Hoy en día estamos en una situación más compleja, donde la mayoría de los países todavía están respondiendo ante las deudas que emitieron en la época del COVID. Es decir, no solamente se tiene que dar situaciones en la guerra puntual, sino en la economía doméstica de cada país. Y eso también va a tener que estar mezclado con las políticas monetarias que veamos de aquí a un par de meses. Sí, Boris, tú ahí tocas un tema bastante interesante, y es la situación de China, ¿no? Que por lo demás se requiere de una parte importante de su petróleo importado precisamente desde el estrecho de Hormuz. No sé si tú ahí nos puedes proporcionar algunos detalles o antecedentes sobre si es que esta nación, al menos en el aspecto económico particularmente, ya está enfrentando algunos efectos tal como lo ha hecho el resto del mundo con el evidente, además, ¿no?, del alza en el precio de los combustibles
combustibles, pero en el caso de China, ¿hay alguna proyección si esto lo va a impactar de manera específica o diferente a otras naciones, teniendo en cuenta la gran cantidad de petróleo que requiere de este lugar, precisamente, que ha estado bloqueado prácticamente durante estas 5 semanas? Mira, no solamente se va a ver afectado en los niveles de precios de su economía, sino también en su proyección del crecimiento. De hecho, un buen proxy para medir el crecimiento de China es el precio del cobre. El precio del cobre ha disminuido por 2 motivos. Uno, por menores expectativas del crecimiento global y también por menor expectativa de la demanda de cobre de China. Es decir, lo que se está proyectando para China no solamente son altos precios, sino también un menor crecimiento, que es cierto se ve reflejado en la menor demanda de cobre, que significa menor nivel de inversión, menos infraestructura. Entonces también vamos a ver afectado a China por ese lado. Sí, mira, estoy revisando a esta hora la página de Bloomberg que precisamente entrega antecedentes respecto de los precios que se están transando a esta hora. Y a esta hora en específico el petróleo Brent se está cotizando a $105 el barril, y en el caso del crudo WTI, que es precisamente, tú me corregirás, el crudo que procede desde Estados Unidos, se cotiza a $102 con 84 centavos el barril precisamente de petróleo, en lo que ya se advierte es un alza en los últimos momentos. Eso coincide precisamente con la apreciación que hacías tú al inicio de esta entrevista, Boris. ¿Qué tanto más entonces podrían subir? Al menos a priori, en estos primeros minutos ya se están reportando algunas alzas. Sí, lo que está ocurriendo es lo siguiente. Claramente la señal que está dando o que están dando los inversores es que no es creíble de que Trump realmente pueda terminar en las 2 semanas el conflicto. Por eso se está creyendo que el precio del petróleo va a subir aún más. Si tomamos como referencia la guerra de 2022, cuando llevábamos cerca de 4 meses de conflicto fue cuando el precio del Brent tomó un valor cercano a los $150 el barril. En este caso, yo lo que podría proyectar es que en el próximo mes este valor va a bordear entre los 105 y los 115, pero no va a subir de ese valor, en lo que proyecto, salvo que ocurra algo puntual más importante. El tema es que la volatilidad que inicialmente se dio en torno al conflicto empezó a ser muy alta en la medida de que Trump daba anuncios. Como hoy la credibilidad de los anuncios de Trump es mucho menor, empiezan a variar mucho menos los precios. Entonces yo lo que esperaría es pequeñas alzas con cierto nivel de volatilidad de aquí a 2 semanas y con ciertos reparos cuando se haya cumplido la fecha límite que el mismo Trump se impuso. Sí, 2 a 3 semanas es, por cierto, esa fecha límite. Ya estamos viendo, lo comentaba, por cierto, estamos en vivo a esta hora, la respuesta que están entregando los mercados, particularmente con el precio del petróleo. Ya para ir cerrando, por cierto, esta entrevista con Boris Pastén, el director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello. Claro, tú hacías alusión, por cierto, a estas alzas que podríamos ir viendo eventualmente. Podrían tener... Va a depender, me imagino, ¿no?, del término finalmente de este conflicto. Pero, ¿qué pasa si efectivamente se anuncia el cierre o más bien el término de este conflicto, pero no la reapertura del Estrecho de Hormuz? ¿Qué queda, por cierto, para los mercados ante esa incógnita que hasta este momento todavía no es resuelta? Sí, lo que va a ocurrir si es que el Estrecho de Hormuz sigue con dificultades en su tránsito es que vamos a convivir con precios del barril entre los 80 y 90 dólares bastante tiempo, quizás llegando hasta agosto. Eso es lo que va a ocurrir en primer lugar. En segundo lugar, como estamos viviendo periodos de crecimiento de precios, pero todavía no a niveles tan grandes como lo que teníamos en 2022, vamos a ver que las economías van a tener que ver qué hacer con su política monetaria, y en caso de que existan alzas muy importantes, vamos a ver cómo las economías van a empezar a tener que aumentar la tasa de política monetaria, con lo cual significa que el crecimiento mundial se debería contraer. Recordemos que esto sería un caso muy negativo para Chile, porque en la medida de que Estados Unidos, por ejemplo, empiece a subir la tasa política monetaria para controlar la inflación, el dólar se va a hacer mucho más fuerte, es decir, vamos a tener que pagar más por dólar, y eso implica también de que el precio del cobre va a bajar simultáneamente. Claro. Es decir, vamos a tener un dólar más costoso, un precio del cobre más bajo, y eso sumado al aumento, ¿cierto?, de inflación en nuestro país. Y ese fenómeno va a ocurrir en algunos países, siempre y cuando sean igual de dependientes del petróleo como Chile, claro, y en menor escala en otros países.
Sí, un escenario no muy optimista, por lo demás, lo que se advierte, y todo además va a depender de finalmente cuándo se termina este conflicto y con ello también, por cierto, la reapertura del Estrecho de Hormuz. Muchas gracias, Boris Pastén, director de negocios internacionales de la Universidad Andrés Bello, por este análisis económico respecto del anuncio que ha entregado el presidente de Estados Unidos durante esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Buenas noches. Bueno, seguimos en este programa especial, completamente en vivo a esta hora de Conexión Global Prime, analizando lo que ha sido las declaraciones del presidente de Estados Unidos durante esta noche, que como lo hemos estado desmenuzando, ¿no?, durante este programa, no ha dicho mucho más respecto de declaraciones anteriores e incluso con repercusiones que ya estamos viendo en este minuto con el precio del petróleo. Pero hay también otro factor a considerar, y es respecto del aspecto militar, valga la redundancia, y todo esto cuando Trump ha anunciado en este mensaje que evidentemente Estados Unidos ha logrado diezmar las capacidades militares iraníes en un conflicto que ya se extiende por más de 5 semanas y que Donald Trump ya ha advertido se va a prolongar por al menos otros 14 o 21 días más. Y es por eso que a esta hora tomamos contacto con María José Piñeiro, doctora en Seguridad y Defensa, coordinadora del Centro de Estudios Navales y Marítimos de la Academia de Guerra Naval, a quien ya vemos ahí en pantalla. Muchas gracias, María José, por acompañarnos durante esta jornada en este programa especial. Hola, ¿cómo estás, Isel? Buenas noches. Muy buenas noches a ti también, María José. Respecto del mensaje que ha entregado el presidente de Estados Unidos, no hay mucho más nuevo bajo el sol, la verdad, y por eso también consultarte a ti, que eres experta, por cierto, en seguridad y defensa. ¿Cómo ves la prolongación de este conflicto que al menos, no sé si tú coincidirás en esa apreciación, cuando comenzó parecía que se podía resolver en una cosa de días, ¿no? Pero finalmente ya llevamos más de un mes en esta situación? Bueno, yo creo que lo primero es señalar que aquí probablemente lo que ha cambiado un poco es el centro de gravedad. Cuando nosotros hablamos en el ámbito de la defensa o de las operaciones militares, un poco el centro de gravedad, porque todo se centró en Hormuz. Sí. Hoy día vemos que la simetría del poder finalmente pasó de estos bombardeos a Irán y está todo centrado en lo que representa Hormuz hasta la negociación. Entonces yo creo que aquí cambia un poco el foco de lo que fue el inicio a lo mejor de estas operaciones militares, y Hormuz pasa a ser, si lo podemos tomar como el punto central de la resolución finalmente, y es lo que afecta además a la comunidad internacional y la seguridad internacional. Sí, porque lo hablábamos también con los analistas anteriormente. Claro, Donald Trump puede anunciar el fin del conflicto, pero si es que efectivamente no se reanudan las actividades y el tránsito normal en el Estrecho de Hormuz, ¿podemos hablar efectivamente de que ha finalizado la guerra? ¿Cómo lo ves tú? Que yo creo que ahí hay un punto interesante en torno al concepto de la victoria. El presidente Trump puede dar por cerrado este conflicto y decir: yo cumplí mis objetivos políticos y miné la capacidad nuclear, Irán volvió a la edad de piedra, retrocedió 20 o 30 años, podrá plantear él cuáles eran sus objetivos políticos. Pero lo que Irán busca finalmente es negar esta victoria política y convertir a Hormuz y la región en un costo permanente. Entonces, por lo tanto, ahí hay un cambio y una mirada. El hecho de que se sostenga en Hormuz esta asimetría que, podemos decir, Estados Unidos tiene una presencia de poder naval muy fuerte en la zona, lo que finalmente es un poder naval convencional y le da un gran poderío. La asimetría, es decir, Irán con drones, misiles, con los elementos proxy, está negando el acceso. Entonces tenemos una mirada donde hay una libertad de navegación que va a buscar por el estrecho para que se restablezca este comercio tranquilo, ¿cierto? Y por el otro lado tenemos un actor que está negando ese acceso con medios asimétricos, o podríamos decir de bajo costo. Y ahí es donde hay una dinámica interesante. Sí, porque precisamente lo que hemos visto de parte del presidente de Estados Unidos y de la Casa Blanca durante esta última semana también ha sido hacer anuncios precisamente en la línea de reforzar la presencia militar en esta zona de Medio Oriente. Y en esa misma línea,
¿cómo se entiende entonces, por un lado, este tipo de anuncios del despliegue militar en la zona, incluso con estas sutilezas que hablan de una invasión terrestre, aunque sin mencionarlo específica y directamente, pero al mismo tiempo anunciar el fin de la guerra en 2 o 3 semanas? ¿Cómo se puede entender esa dinámica? Yo creo que ahí tú tocaste un punto que es muy interesante, es como el uso de lo que podrías decir en este caso, el despliegue grande que tiene con la infantería de marina. Generalmente se asocia, y yo creo que esto va para toda la comunidad, que no los televidentes, se asocia infantería marina y desembarco anfibio. Eso es como lo que se asocia porque es lo que se tiene un poco en la mente. Sin embargo, una agrupación anfibia no únicamente es un medio de desembarco, también es una herramienta de presencia avanzada. De respuesta rápida, de disuasión, de refuerzo del teatro, de una eventual transición a operaciones de mayor entidad. Entonces, ¿qué quiere hacer en este caso con esta presencia? Es una gran disuasión y ante cualquier escalada tiene la oportunidad de hacer diferentes tipos de, podríamos decir, operaciones. Lanzar salidas aéreas, por ejemplo. Él dijo ahora en el discurso que iba a atacar mucho más fuerte, ¿cierto? Bueno, desde esta presencia puede atacar mucho más fuerte con una gran cantidad de bombardeos aéreos, aeronavales, si lo quieres plantear, puede asegurar la defensa aérea propia en las propias bases que ellos tienen ahí de sus propios lugares y también de los aliados del Golfo. Además puede escoltar y además tiene una capacidad de reacción rápida ante escaladas. Si tú sabes, el grupo de operaciones anfibio que te mandó la 31 Fuerza Expedicionaria de la Marina de Estados Unidos es un grupo anfibio de despliegue rápido. Entonces, por lo tanto, él con esto cuenta con una opción que le permite todos estos otros elementos como político y también le permite eso al conductor estratégico. Es una herramienta bastante más grande que solamente el decir, tengo las tropas ahí solo para poder desembarcar. ¿Me expliqué? Sí, no sé sí. si... De todas formas, y de hecho eso va en la línea de una de las frases que quedan de esta noche, ¿no? Si hacen un solo movimiento, los vamos a golpear, planteaba el presidente de Estados Unidos en este discurso de aproximadamente unos 15 minutos. No sé hasta qué punto se puede proyectar, María José, doctora en Seguridad y Defensa, coordinadora del Centro de Estudios Navales y Marítimos de la Academia de Guerra Naval, hasta qué punto se puede proyectar lo que podrían ser estas próximas 2 o 3 semanas. Podríamos ver, y no sé cómo lo ves tú, allí tú puedes hacer ese análisis, un mayor uso precisamente de este despliegue que tú detallabas recientemente, o por el contrario, mantenerse en la línea de lo que hemos visto en estos últimos días? Primero, que la presencia naval en la zona masiva, permite sin comprometer una entrada terrestre, estar ahí, mantener y sostener la posición. Eso es uno de los elementos interesantes de lo que son las fuerzas, de alguna otra manera, navales, que le permite también un aseguramiento logístico, todo elemento. Y yo, por lo tanto, creo que con esa presencia, y como él dice en su discurso, ¿cierto?, vamos a atacar y golpear más fuerte ante cualquier cosa, ¿cierto?, se van a arrepentir. Ahí tenemos algunos elementos que te pueden dar la luz de que esta fue rápida, es decir, ante cualquier intento de Irán de no ir cumpliendo a lo mejor lo que ellos establece Estados Unidos, ellos puedan tener a lo mejor una escalada a lo mejor controlada. Yo creo que ahí el concepto interesante de estos grupos que les permiten una escalada controlada en la zona. Yo lo que veo más interesante de todo este discurso, si me permite plantearlo un poco, es qué va a pasar con el restablecimiento del flujo marítimo en Hormuz, porque yo creo que ahí hay un punto interesante, porque eso ya no solamente afecta y probablemente no afecta tanto a Estados Unidos. Prácticamente a ellos no los afecta, ellos también son productores de petróleo, afecta a otros lugares del mundo y principalmente Europa. Y creo que aquí hay dos puntos interesantes, porque en Hormuz, el concepto de la guerra asimétrica que está planteando Irán, no solamente es en Hormuz o en su zona, sino que también está trabajando con las proxies, como en este caso es en Hezbollah en el Líbano, que se ve Israel muy presente ahí, pero también los Houthis en Yemen. Y los Houthis en Yemen ya han atacado muchas veces Bab al-Mandeb, que da la vuelta al Mar Rojo, donde también pasa una gran cantidad de comercio hacia Europa. Y yo creo que es por eso hoy día viene este llamado, ¿cierto?, del primer ministro británico y el mismo presidente Macron. Algo tenemos que hacer para restablecer de alguna otra manera este contexto, este tráfico marítimo en Hormuz. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Podría ser desde escolta, de diferentes momentos, pero yo creo que ahí hay un punto que es central, porque para el presidente Trump Hormuz no es lo relevante desde el punto de vista de su objetivo, pero sí para la comunidad internacional y para la seguridad internacional. Yo creo que ahí tenemos un tremendo elemento que nos afecta hasta a nosotros. El precio del petróleo, todos estos elementos. Entonces yo creo que ahí hay un punto
que es central, y aquí él se desentiende de eso. Totalmente. Es decir, yo tengo mis objetivos. Que es parte, por cierto, de los análisis que se hacen de la declaración y de este mensaje que entregaba el presidente de Estados Unidos, y es crucial también, y tú lo planteabas allí, cuál va a ser la respuesta que van a tener las naciones europeas, que hasta este momento han sido bastante reticentes a involucrarse más allá de algún tipo de acciones. Se nos acaba el tiempo, María José Piñeiro. Como siempre, un gusto tenerte con nosotros aquí en CNN y particularmente aquí en Conexión Global Prime con tu análisis militar y naval, particularmente respecto de este conflicto. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias, Isel, que tengas buenas noches. Igualmente a ti, que estés muy bien. Bueno, y así finalizamos nuestro programa especial, totalmente en vivo a esta hora, tras haber escuchado el discurso del presidente de Estados Unidos desde la Casa Blanca. De hecho, nos vamos a despedir con esa imagen, ¿no? Desde la mansión presidencial este día miércoles, y con los mercados que ya están reaccionando, por cierto, a lo que han sido estas declaraciones del presidente de Estados Unidos cuando ya se han cumplido más de 5 semanas. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro programa. Continúa en la sintonía de CNN Chile.